Yo lo que les pido, sí, lo que recién hablaba, quien nos conduce este hermoso encuentro, si son tan amables y les decía, 10 minutitos voy a hablar nada más los teléfonos celulares, porque sé que son personas muy importantes y los van a empezar a llamar todos a esta hora, que veo que ha sucedido. ¿Verdad que a Juan sonaban más los celulares que otra cosa? Era, parece que íbamos a decir, está hablando Juancito, ¿no? Estaban por venir, no sé. Les pido por favor, así, pues sé que para mí es muy importante este encuentro. Primero porque respeto mucho al radicalismo, sé que mañana cumple 33 años, no Lucho, ¿vieron? Que sigue toda la política. Cuidado conmigo, claro. Sí, estamos juntos. Estamos juntos. Pero llegamos juntos. Sí, sí, la anécdota. Bueno, respeto mucho al radicalismo, por eso para mí es un gusto que me hayan permitido pasar, ¿no? Que me hayan permitido estar en esta casa. Y también vengo a rendir cuentas, porque estoy convencido que nosotros ganamos una elección con el aporte de muchos actores que nosotros nos ayudaron a poder llegar al gobierno, ¿no? Entonces, rendir cuentas implica poder hablar de lo que uno está haciendo. Por supuesto, uno está convencido de lo que hace, pero siempre es bueno poder tener un diálogo fluido, que ustedes puedan consultar, que ustedes puedan, algunas dudas que puedan llegar a tener respecto al accionar del gobierno. Tiene que ver con eso, con el rendir cuentas, así que me gustaría que todos se puedan expresar libremente y lo que tengan dudas acerca de un tema, lo puedan manifestar. Pero sí, bueno, ya me alegra y entiendo, porque en su momento no lo entendía de afuera, porque uno a veces cuando no está en el plano en el cual puede visualizar las cosas, entiende diferente, ¿no? Y cuando Juan deja la presidencia, yo lo miro desde afuera y digo, ¿por qué Juan deja la presidencia? Y ahora entendí perfectamente, ¿no? El semillero de la Unión Cívica Radical está presente, la verdad que es una decisión estratégica de cómo seguir hacia adelante, tener a Luis, a Pablo, a Tato, también a Manuel, como jóvenes dirigentes encabezando todo lo que viene del radicalismo, de por sí creo que es el sembrar para poder seguir creciendo. Mientras muchos se aferran a los cargos para poder sacar provecho de una u otra manera, el gesto que tuvo Juan y muchos de ustedes de dejar una nueva generación que se haga cargo del radicalismo de por sí, se marca claramente hacia dónde quieren. Así que por supuesto al respeto, como ustedes saben, y lo he contado en la casa de Mirta, cuando me invitaba a su casa, no cuento nada, me acuerdo, en aquel tiempo. Yo lo que les decía es que yo desde muy chico quise ser político, desde muy chico, o sea, cuento el momento y resulta hasta increíble, pero la verdad que tenía 3 años cuando pensé que bueno esto de la política, ¿no? Desde ahí comencé a pasar a ver cómo podía uno llegar a ser, tener herramientas para realizar lo que uno quería de mejor manera. Me comencé a informar dónde había estudiado, por ejemplo, Raúl Alfonsín. Yo leía en el 81, con una semana de retardo que llegaba el Clarín a La Nación, me acuerdo que llegaba a la Coyo, mi viejo lo leía, yo manoteaba el diario y me interesaba siempre la política. Y ahí comenzaban a hablar de Raúl Alfonsín, que era un líder, etcétera. Comencé a ver a dónde había estudiado, ¿no? Había estudiado en un liceo militar, así que inmediatamente dije, bueno, yo quiero estudiar en un liceo militar, planteé a mi viejo. Cuando quería estudiar en un liceo militar, mis padres me dijeron, bueno, pero nosotros no tenemos recursos para mandarte a un liceo. Y ahí mi mamá fue a hablar con don Felipe, a la salida de su casa, en Belgrano 555, y fui becado, ¿no? Y así pude estudiar en un liceo, una vez me metí a estudiar contador público para poder vivir con mis viejos y tomando una herramienta para saber qué hacían los políticos, que era administrar recursos. Bueno, y así terminé formándome para ir tomando herramientas para poder administrar. Pero bueno, todo eso que nos llevó a que en un determinado momento podamos hacer un frente, que no nos equivocamos, y de eso les agradezco mucho. Yo a muchos lo estoy viendo por primera vez en esta reunión, en mi vida lo he visto por primera vez en esta reunión. Quiere decir que hay personas que nos han venido a escuchar que quizá no estaban convencidos en aquel momento, lo hicieron desde el anonimato. Pero es la primera vez que con muchos nos vemos, ¿no? Y nosotros, ¿qué tratamos de establecer? Bueno, a ver cómo podíamos trabajar en las coincidencias en los distintos partidos que participamos de la vida política del Neuquén.
Un Neuquén que estaba pidiendo a gritos un cambio, la verdad que se había ido desdibujando qué es lo que sucedía en la provincia y así comenzamos a trazar, bueno, a ver, ¿cómo podemos ir sumando ideas pero trabajar sin renunciar a los valores y a los ideales de cada uno, ¿no? Entonces, así se comenzaron a sumar, por supuesto se sumó el radicalismo. Con Juan tuvimos muchas reuniones previas. Él era como la niña bonita que uno tenía que convencer, ¿no? Entonces teníamos distintos cosas y me miraba de reojo, decía, bueno, lo voy a consultar al comité, no sé cómo esto va a andar, pero evidentemente por los resultados no estaba tan equivocado Juan cuando generosamente dijo, bueno, yo voy a acompañar esto porque la verdad que hablé con mucha gente y entendemos que hay que tener un equilibrio. Tal es así que hemos reducido la expresión de puntos por el cambio al 3,5%. Quiere decir que la gran mayoría de la gente que adhería a Juntos por el Cambio de alguna forma nos acompaña. Y eso se valora, eso se rescata y por supuesto uno agradece y respeta. Por eso repito una vez más, estamos viniendo acá a rendir cuenta de lo que hemos hecho hasta ahora en la gestión de gobierno. Entonces, ¿qué comenzamos a trazar nosotros? Un panorama en el cual habían que cambiar muchas cosas. También el día 10 de diciembre, mejor dicho, en noviembre, hubo, si nosotros reseteamos la política neuquina el 16 de abril, en la segunda vuelta, en el mes de noviembre, rompieron el CPU, lo cambiaron y nos pusieron un nuevo sistema operativo en cómo tiene que ser la política. Entonces, bueno, comenzamos a convivir con una nueva modalidad de relaciones desde políticas hasta las relaciones fiscales entre los diferentes niveles de gobierno. Así comenzamos a trazar algunas ideas que nosotros habíamos hablado en la campaña. Siempre digo que para ir generando realizaciones, uno muchas veces tiene que esperar los tiempos necesarios. No se pueden abrir 10 frentes a la vez. Es un frente a la vez, solucionarlo e ir por el otro frente que uno quiere cambiar para conseguir los resultados que quiere, ¿no? Así nosotros, bueno, ¿qué comenzamos a trazar? Primero, dijimos, bueno, vamos a jerarquizar al empleado público, vamos a disminuir la planta política, la disminuimos en un 50%, y además convocamos a los empleados públicos de planta permanente a que ocupen los cargos políticos, y la convocatoria de externos hacia la participación en la política se redujo en un 87%. Eso nos permitió un ahorro importante y nos permitió también dar los primeros pasos como diciendo, bueno, el cambio tiene que venir desde la política. Eliminamos las jubilaciones de privilegio, después comenzamos a ver, bueno, ¿a quién se está ayudando asistencialmente? Nos encontramos con la sorpresa que más de la mitad no reunían los requisitos para recibir la ayuda por parte de los recursos públicos, porque en realidad uno cuando dice el gobierno ayuda, no, el gobierno simplemente administra, los recursos son públicos, en este caso de todos los recursos. Así después de 20.000 beneficiarios, o de 25.000, comenzaron a ser menos de 11.000 beneficiarios. Comenzamos a ordenar el Estado para que ordenar para redistribuir. Creo que no es bueno redistribuir sin tener la casa en orden y no es bueno ordenar para no redistribuir nada, ¿no? Entonces tenemos que redistribuir esas oportunidades. Comenzamos a trazar un trabajo importante con las becas, como decía Juan. Nosotros con las operadoras y con quienes trabajan en el petróleo no habíamos tenido mucho contacto previo y cada vez que tuvimos contacto fue, bueno, ¿en qué nos pueden ayudar a la provincia? Entonces dijimos infraestructura, formación y un pilar que para nosotros es la educación. La educación nos da libertad, la educación nos da la posibilidad de ser libres de verdad y de ser revolucionarios de verdad. Porque uno puede ser rebelde, pero si no tiene herramientas para esa rebeldía o no tiene herramientas incluso como para enfrentar esa rebeldía, y muchas veces se torna difícil. Entonces creo que la educación, bueno, al menos en mi caso, me dio la herramienta para poder debatirle al poder real que tenía esta provincia, que es lo que nosotros queríamos generar. Así, hoy estamos llevando adelante un programa de becas en el cual cerca de 13.000 chicos tienen una beca, una redistribución de oportunidades en donde las operadoras ponen esos recursos y que permanentemente queremos ir mejorando este programa con becas en el transporte, becas en alimentación específica, etcétera, etcétera. Becas que van
en la educación terciaria de 160.000 pesos por mes, que es una buena ayuda y que lo vamos a ir actualizando permanentemente. Así también comenzamos a trabajar en un plan en donde eliminamos gastos superfluos que tenía el Estado, eliminamos el alquiler de los vehículos, eliminamos el pago de los teléfonos celulares. Habían empleados que habían dejado el Estado hace 5 años. Pagan el sábado. Pagan el sábado con todos los presentes. No quiero venderla aquí en tenemos no perdí dónde estamos. El pasado. El monto de la los gastos necesarios los eliminamos. Había teléfonos celulares de personas que se pagaban que hace 5 años habían dejado el Estado, ¿no? Incluso a personas que cumplían un determinado rol dentro del Estado, igual se le pagaba el teléfono celular. Todo eso lo eliminamos. Cada uno se paga su teléfono celular. Creo que hoy todos tenemos WhatsApp, tenemos Wi-Fi, con el cual no requiere un gasto. Y comenzamos a estructurar el Estado de al menos lo que nosotros pensábamos que era el primer orden. Siempre hay que ir ajustando, hay que ir optimizando en este ordenar para redistribuir, ¿no? Y enfocándonos en cuestiones que estábamos sumamente retrasados. Nosotros tenemos un problema de infraestructura muy grande dentro de la provincia. Tal es así que tenemos cerca de 40 escuelas retrasadas dentro de las necesidades que tiene de educación que tiene la provincia, varios kilómetros de ruta, etcétera, etcétera. Pero para eso también tenemos que tener un buen panorama de por qué llegamos. En parte es porque evidentemente no se priorizó. Era un Estado que redistribuía sin estar ordenado. Entonces, este Estado que nos llevó a que las necesidades de infraestructura no nacieron en estos últimos 5 o 6 meses. Estas necesidades de infraestructura vienen desde hace muchos años. Entonces comenzamos a ver, ordenar las cuentas de la provincia, comenzamos a buscar el financiamiento, como recién explicaba Juan. Nosotros, si tenemos un Estado ordenado, con el ingreso que vamos a tener de regalías, vamos a poder ejecutar obras, ¿no? Podemos esperar que ingresen esas regalías para ejecutar las obras. El problema es que si no ejecutamos las obras, para ir llevando adelante primero el desarrollo de la infraestructura que necesitamos para que nos desarrollemos como provincia, vamos a ir acrecentando esta crisis que tenemos hoy de infraestructura, ¿no? Ahora, tenemos un agravante más, ¿no? que nosotros tenemos que saber qué nos está pasando. Muchas veces se compara la provincia de Neuquén y se dice, bueno, ¿por qué no le sucede lo mismo que pasa en Noruega? Tendríamos que ser nosotros Qatar con todo el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Ahora, el armazón constitucional que nosotros tenemos, la organización que tenemos constitucional de nuestra república, nos marca que somos un país de fronteras abiertas, ¿no? Para todos los vecinos del mundo que quieran evitar el suelo argentino, y que también tenemos un fluido entre las distintas provincias de personas que vienen más que las que van, ¿no? Por eso Neuquén ha crecido mucho con gente que hemos venido de afuera, o que hemos nacido, pero fundamentalmente gente que ha venido a cubrir sus expectativas suyas y de su familia, han venido a la provincia de Neuquén. Ahora, cuando Felipe, por ejemplo, era gobernador, ¿qué se decía? Bueno, vamos a generar una redistribución de oportunidades con gente que vive en la cordillera para que se quede en la cordillera y no venga a la capital, y no genere un crecimiento macrocefálico de la capital. Bueno, entonces el gobernador tomaba sus decisiones, generaba una redistribución de oportunidades y más o menos se iba llevando a la situación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que existen determinadas expectativas, ya no dentro de la provincia, porque dentro de la provincia estamos de alguna forma trabajando en eso, sino que existen otras expectativas en todo el país. Entonces, el gobernador de la provincia no puede influir en la decisión que puede llegar a tener el vecino de Corrientes, de Misiones, de Formosa o de Chaco, ¿no? Y no puede, incluso con una política pública, retener a esa persona para que tenga las oportunidades para crecer en su provincia. Entonces, hoy
genera en Neuquén una expectativa que googlean, encima hay otras herramientas para decir, bueno, ¿dónde fue que disminuyó el desempleo en el último trimestre? ¿En qué lugar de la República fue la única que disminuyó el desempleo en el último trimestre? Acá, en este trimestre que estamos llevando adelante, es en la provincia de Neuquén. Entonces se googlea y dice, bueno, acá hay una expectativa de trabajo. Pues inmediatamente viene gente, vienen muchas familias. Pues esa familia viene en promedio con 2 hijos. Esos 2 hijos al otro día necesitan educación, necesitan salud, necesitan seguridad, necesitan infraestructura. Entonces, una persona que no es contribuyente en una provincia, inmediatamente está demandando en un país con fronteras abiertas, está demandando los beneficios de vivir en una determinada provincia. Y eso genera una crisis de crecimiento. Por eso yo digo que la provincia de Neuquén somos un adolescente con una zapatilla siempre 3 números. Entonces, cuando comparamos con Noruega, podemos ir a Noruega sin trabajo. Podemos ir con la familia a Noruega a ver si los dejan bajar del avión. Podemos ir a Noruega de vacaciones sin llevar un centavo en el bolsillo, ¿no? Entonces, las realidades son distintas.